Gloria al Señor. Leemos en el profeta Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 50, verso 8 y 51, 6. Que en el nombre del Señor estos versículos dicen así: huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. La disciplina para los israelitas tenía un límite. Era de 70 años de cautiverio en Babilonia. El mismo Dios dijo a través del profeta que edificaran casas, que sus hijos se casaran, que procuraran la paz de la ciudad, porque en su paz tendrían ellos paz también. Al final de los 70 años debían de regresar a reconstruir el templo, los muros y la ciudad de Jerusalén. Pero como en 70 años se acomodaron hicieron vida en Babilonia, los que no eran del remanente ya no quisieron regresar. Porque ya habían encauzado sus vidas en una relación estable en Babilonia. Habían establecido negocios. Sus casas formales. Pero el plan de Dios no era que se quedaran de por vida ahí. Dios movió el espíritu de su pueblo para emprender el regreso a Jerusalén. Aquellos cuyo espíritu no respondieron fueron los que se quedaron.
Ellos habían sido testigos presenciales y oculares de todo el gran movimiento complejo de idolatría en Babilonia, de costumbres, de supersticiones, prácticas, tradiciones, habían presenciado el fervor religioso, que era el pecado número uno por el cual había llegado el juicio sobre ellos, el juicio de la espada, de los animales feroces, de la peste y del cautiverio. Dios quería que regresaran. Porque posterior a los 70 años se aproximaba la caída del imperio babilónico. Dios los iba a enjuiciar por lo que habían hecho con su pueblo. Y por todos sus múltiples pecados. Ante la caída de Jerusalén, la Biblia habla que ofrecieron sacrificio a sus redes, a sus dioses. Se atribuyeron la victoria. Se extralimitaron. Por lo tanto, Dios tenía que traer venganza sobre ellos. La venganza divina. Los babilonios eran muy fervorosos hacia la diversidad de sus ídolos. Habían acogido los dioses principales de los imperios existentes anteriormente a Babilonia. Estaban saturados de ídolos. Dios dice, se entontecen con imágenes. El 50:18 de Jeremías. Se entontecen, dice, con imágenes. Y es que el primer mandamiento era: no te harás imagen, no las honrarás, no te inclinarás a ellas. Para curar a los judíos de su idolatría, tuvo que mandarlos al exilio por 70 años. Y las muertes indicadas por peste en manos de fieras y de la espada. Había corrido la sangre como río en la ciudad de Jerusalén en su caída.
una voz de alerta. Hubo un llamado de parte de Dios, hablándole a su pueblo. Cuando estuvieron en Babilonia, dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores, sus líderes, las hicieron errar por los montes. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que lo hallaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. En medio del juicio inminente sobre Babilonia, llega el mensaje y les dice, huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Y enfatiza, huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Se conceptúa el espíritu babilónico como todo el conjunto complejo, religioso, de confusión, que impera en el mundo, en cuya cabeza es la religión católica romana. Basado en las pruebas, en los hechos geográficos. En los hechos históricos en el transcurso del tiempo. Hay ciertas épocas en Latinoamérica donde sube la efervescencia, sube el fervor pagano, idolátrico. En las fiestas titulares, en honor a un ídolo, la Semana Santa, lo que llaman la Navidad. No existe registro dentro del documento inspirado, la Biblia, que la iglesia primitiva
celebrara el 24 de diciembre como su natalicio. Porque a la luz de los cálculos de calendario, Cristo nació en el mes de octubre y no en diciembre. La fiesta que se celebraba el 24 de diciembre era la fiesta en honor al dios Sol. Pero solo se le cambió de nombre. Ahora, la mayoría, una buena cantidad de gente cree que nació exactamente el 24 a las 12 de la medianoche. En nuestra Guatemala se agolpan las mujeres en los mercados buscando las hojas del cibaque, la carne de marrano, el tomate, para que se tengan los tamales exactamente a la medianoche. Pueblo evangélico y no evangélico, la mayoría. Es que es una influencia babilónica. Dios de tiempo en tiempo ha venido hablando al pueblo a que en ninguna manera se le peguen las tradiciones paganas, las costumbres paganas. No caer bajo el manto del espíritu de confusión. Dios es Dios santo. No comparte con los ídolos. En el 50-38 se revela el efecto, el contenido del pecado que se llama idolatría en la vieja naturaleza. Una de sus manifestaciones es el entontecimiento, según el versículo 38. Es que al adorar a los ídolos, al festejar en las fiestas paganas idolátricas, se cae en rebelión. Se le quita la gloria a Dios y se le da gloria a los ídolos. En donde por otro lado se enriquecen millonariamente los fabricantes de licores y de cervezas.
que ocupan buen tramo de las carreteras y responsables también de muchas muertes, porque muchos accidentes han sido por personas ebrias. Este mundo es un tejido misterioso de maldad. En que el creyente de una u otra manera puede caer en la contaminación de su espíritu y de su cuerpo. Hay mucha gente que dice, yo sé, dicen, que mi grupo está mal. Allá hay corrupción, allá hay crimen, allá hay violencia, allá hay vicios, allá hay engaño, hay mentira. Pero no me salgo de ahí, dice, porque quiero llevar a cabo una reforma. Una reforma interna, dicen ellos. Pero Dios no dice eso. Dios dice, huid. Salid. Apartaos. No toquéis. Sed como los machos cabríos, dice, que van delante del rebaño. Son infinidades de prácticas en este mundo. Que sus móviles están en el propio Satanás. Jesús, consciente del ambiente, dijo en su oración sacerdotal: yo no ruego, dijo, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, dijo, tampoco yo soy del mundo. El mundo los aborrece, dijo. La doctrina de huir, de salir, de no tocar, se mantiene en el transcurso de toda la Biblia. La iglesia de Corintio fue dada a la contaminación de espíritu y de carne. A tal grado que en la celebración de la Santa Cena se adelantaban a emborracharse. Empezaron a mezclar sus cultos con prácticas paganas, atribuirle al Santo Espíritu cosas de los demonios. Por eso el apóstol dice: ninguno
que teniendo el Espíritu llame anatema a Jesús. Pero hoy hay una mezcla. Y si no se tiene esa mezcla es porque uno es retrógrado para mucha gente, que uno es anticuado. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo hablándole a los de Corintio no os unáis en yugo desigual, dice, con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, la doctrina se mantiene. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No lo está diciendo una secta o una religión o algún líder de algún grupo. Dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Salid, apartaos, no toquéis. Platicando con una hermana de X congregación donde violaron a su hija, el encargado del grupo. Estando enterada ella de la acción en el grupo, se salió un tiempo, pero volvió a regresar. Y ella decía, ¿qué hago? Después de una experiencia amarga, vuelve a regresar al grupo, contaminado por adulterio y por fornicación y violación. Es que es el manto de la religión. Uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que la gente no opta por la santidad? ¿Por qué no optan por la rectitud? ¿Por qué no optan por el temor del Señor? Es que tiene que haber operación de demonios.
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando las costumbres y tradiciones se arraigan hasta en los huesos, solo Dios puede cambiar la gente para darle paso a la palabra en su vida. Hay el peligro de quedarse hundido, de perecer en el ambiente. Eso de los regalos y el abrazo de la medianoche el 24 es una práctica pagana en pro de la idolatría. Y felices los comerciantes porque venden su producto. Todas las pérdidas que tuvieron durante el año lo recuperan en cuestión de días. Pero la gente no se pone a pensar, lo que estoy haciendo tendrá fundamento en la palabra. Librad cada uno su vida, dice, para que no perezcáis a causa de su maldad. Una de las causas de los fracasos de los pueblos ha sido la idolatría y el mantener costumbres y tradiciones y supersticiones relacionados con demonios. Porque los ídolos, dice, entontecen, dice la palabra. Europeos y gringos, por ejemplo, se han robado y se han llevado un montón de muñecos de oro y de jade y de piedra. Y ha sido un fracaso para ellos. Porque esos objetos han sido dedicados a los demonios. Por eso ha tenido auge el homosexualismo, el lesbianismo, el crimen. Han entrado a sus fronteras satanistas. Y se han dejado de doblegar, descuidando la palabra, descuidando la línea protestante. Ha sido el caer de ellos, el fracaso de ellos. Constituye pues una parte fundamental o esencial de sus fracasos. Por eso es que lo primero que condena a Dios es la idolatría.
En mi pueblo, recordaba yo, decían, ya va a nacer el niño, decían el 24 de diciembre. Y bajaban un muñeco de hule con carrizo. Levantaban una tapadera en el tapanco del templo católico romano. Y la gente estaba presente a la medianoche con aquella reverencia terrible, ¿no? Es que cuando uno no conoce a Dios es terrible. Cuando un pueblo rechaza la palabra, se cae en estados oscuros, en estados de criminalidad y de crimen o de violencia. Donde se adoran demonios. Donde hay prácticas, rituales y ceremoniales que Dios no ha aprobado en su palabra. Eso trae la ira de Dios sobre los pueblos, sobre los grupos, sobre hombres y mujeres. Resonó de nuevo para la iglesia de Corintio, como en los años 57, 56. Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cómo me van a meter una fecha que no es? Sé también lo que dice la Escritura, al que a sus presos dice, nunca abrió la cárcel. Satanás no suelta a los suyos. El hecho de haber dejado la oscuridad de la religión, de las prácticas, supersticiones, tradiciones y costumbres fue un milagro. Conviértanse ellos a ti, dice el mismo profeta Jeremías, y tú no te conviertas a ellos. Porque mucha gente dice, entonces, ¿cómo vamos a ganar los familiares y los amigos? Se ha visto en el transcurso del tiempo que evangélicos que llevan a sus familias, hijas e hijos, con tíos, primos, sobrinos, toda esa mezcolanza familiar, si el tío es adúltero, borracho, mantiene licor en su casa, mantiene licor en la refri. ¿Qué van a aprender los hijos ahí? Aprender a emborracharse, a aprender a drogarse, a relacionarse con el pecado. Pero se creen muy sociables, se creen muy inteligentes. Pero Dios no puede fallar a su palabra. Dios nunca se ha doblegado ante los hombres. El cielo y la tierra, dijo, pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es que hoy la doctrina de la contaminación de carne y de espíritu se desconoce en la mayoría de lugares, en la mayoría de congregaciones. ¿Dónde anda el diácono y el anciano? Fueron a su vuelta a la feria.
¿Dónde está el quinto diácono? Es que tiene un negocio en la feria allá por Chiquimula para dar su ofrenda pro templo. La idolatría. La prosperidad material no siempre va a venir de Dios. Que la gente lo confunde. Creen que el que prospera materialmente, creen que porque está muy cerquita de Dios. Eso cree la gente. Miren a fulano, dice. Próspero, dice, porque está cerquita del Señor. Y también dice, esa vida Dios quiere para nosotros, dice. Pero desconocen su origen. Oigan lo que dice la palabra. 22-25 de Levítico. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios. Porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto. No os aceptarán. No se os aceptarán. Dentro del espíritu babilónico se reciben diezmos, se reciben ofrendas de procedencia idolátrica, criminal y violenta y viciosa. Porque dicen que la oración santifica. Los samaritanos ofrecieron ayuda en la reconstrucción de Jerusalén. ¿Y qué dijeron los judíos? No dijeron, no aceptaremos, sino que solos nosotros, dijeron. Por eso es que en lugar de que haya gente arrepentida, convertida, consagrada, entregada, la vida espiritual va para atrás. Su corrupción, dice, está en ellos. Hoy, por ejemplo, hay muchos que han militado en la política y son miembros de muchas congregaciones en los pueblos. Dan buena ofrenda y buenos diezmos. Son los primeros en levantar un buen edificio. ¿Será que nunca han leído el caso de Zaqueo? Nuestros hermanos no han entendido que ha sido el fracaso terrible para ellos. Porque se desconoce la doctrina y la práctica de la santidad. No se os aceptarán, dice. No ofreceré nada a Jehová, dijo David, que no me cueste. Por lo cual,
Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Otro problema, por ejemplo, en el área del deporte. Decía un profesor falso de Biblia. Fíjense, muchachos, decía que en el campo de fútbol en tal lugar de la América del Sur, mientras los futbolistas amarraban sus zapatos y se ponían las medias, estaban hablando en otras lenguas. Saber qué lenguas, porque el Espíritu Santo es santo. ¿Acaso que futbolistas no los llevan, por ejemplo, a un encuentro de fútbol en honor a los ídolos? Eso se sabe. ¿Serán convertidos o no? El Señor los conoce. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Uno tiene que escudriñar día a día la palabra para no perecer. Librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Estimado hermano, estimado amigo, lo invito a que escudriñe la Escritura. ¿Cómo es ese pueblo? ¿Cómo es la vida que Dios tiene para ese pueblo? ¿A qué tipo de vida lo ha llamado? Porque su muerte con sangre, su sufrimiento, su resurrección no fue vano. En donde el Espíritu Santo ha ministrado esa redención, ha producido vidas transformadas. Personas nuevas, nuevas criaturas. Y que cada día aborrecen, abominan lo que contraviene las Escrituras y se ajusta a las Sagradas Escrituras día a día, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Gracias por su atención. Siga escudriñando las Escrituras. Lo invito a que investigue la doctrina de la contaminación de carne y de espíritu que habla el Antiguo Testamento y que también se mantiene en el Nuevo Testamento, y analice y busque todo lo relacionado al espíritu babilónico. Si lo hace con sinceridad y seriedad, Dios le ayudará a entenderlo y crecerá para con Dios. Dios le bendiga, le prospere, le ayude y le siga edificando en los caminos del Señor. Hasta pronto.